Como lo pudieron ver en la invitación a esta conferencia, mi nombre es Lina Pulido Abella. Yo hago parte de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que está haciendo estos ciclos de conferencias en alianza con este centro cultural que es el Solar del Águila, a quienes además les damos las gracias por la acogida en este espacio tan bello, por el recibimiento, por la atención que han tenido también conmigo, no solamente hoy, sino desde que hicimos toda la planificación de los ciclos de conferencias. El día de hoy estamos aquí para conversar sobre una pensadora que para mí es un referente y que, como lo veremos a lo largo de esta conversación, es una mujer de la cual uno puede hacerse amiga y se puede convertir en una amistad esencial. Entonces les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias. Hace 15 días me precedió en la palabra el profesor Carlos Mario González Restrepo, con una conferencia maravillosa también sobre el amor de Kafka y de Milena, y también los invitamos de una vez dentro de 15 días, que estará acá nuestro compañero también de la biblioteca, Santiago Alarcón, con una conferencia a propósito de Dostoyevski. Esperamos también que este sea un espacio en el que podamos conversar. Voy a intentar que la conferencia como tal dure aproximadamente 1 hora, para que tengamos también un espacio para hacer preguntas y para conversar a propósito de lo que a ustedes les suscite también este espacio. Entonces, quisiera comenzar contándoles cuál es el nombre de este ciclo de conferencias y por qué también decidí llamarlo así. Este es un ciclo que tiene por título Con semblante de mujer, 5 historias, 5 formas de habitar el mundo. Y esto parte también de que yo considero, primero, que necesitamos volver sobre esos referentes femeninos que han marcado la historia, que han pensado también el mundo y que a veces no son tan conocidos, o que a veces se suelen pensar también en función de quién fueron pareja o de quién fueron amigas, y no por el trabajo que ellas mismas hicieron y por los referentes que ellas mismas por su trabajo constituyen. Esa es la invitación que les hacemos. Hoy comenzamos con Hannah Arendt y el próximo año tendremos otras 4 mujeres maravillosas que también me han acompañado a lo largo de mi vida, porque además las mujeres que seleccioné siguen un criterio muy arbitrario. El criterio es que son mis amigas, son las que han sido amigas mías. Ese es el criterio. No les voy a decir que hay otro tipo de selección, no, son mis amistades. Y esto es, hace poco le decía a alguien, es como cuando a uno le presentan un amigo y ese amigo le presenta a otro amigo y uno forma como una red de pensadores que se vuelven referentes para uno. La otra parte del título tiene que ver con esa pregunta de qué significa habitar el mundo con semblante de mujer, partiendo de que yo sí creo que es diferente habitar el mundo desde esta perspectiva, desde este cuerpo, desde esta historia que nosotras construimos, pero también porque creo que es fundamental que las mujeres tengamos referentes no solamente para admirarlas. Creo que es un ejercicio que ocurre mucho cuando uno está en el colegio, por ejemplo en el Día de la Mujer, que le hablan a uno de ciertas mujeres, no sé, Marie Curie, por ejemplo, y entonces es difícil identificarse con Marie Curie porque uno dice, bueno, pero es que yo no soy tan inteligente como Marie Curie, entonces me cuesta identificarme con ella. Pero la verdad es que más bien es porque no conocemos de ellas cómo vivieron, cómo fueron sus amores, sus amistades, sus contradicciones también. Y a lo mejor, si las conocemos, no solo estaremos en capacidad de admirarlas, sino que también podremos, a partir de la vida de ellas, dotarnos de unas herramientas que nos permitan también hablar de nuestras propias preguntas, conversar con ellas, encontrar nuestros puntos en común con ellas y también reconciliarnos con nuestras propias contradicciones. Lo otro también tiene que ver con lo que les decía ahora, es una amistad esencial para mí. Es una amistad esencial también en el sentido de que en ese proceso de observarlas, de admirarlas, me doy cuenta de cómo ellas
y estas 5 mujeres que seleccioné en particular, pues son mujeres que pusieron en riesgo todas sus certezas, todas las certezas de su época, todos los mandatos también que había o lo que se esperaba de ellas, e intentaron crear o construir para ellas mismas una existencia lo más auténtica que les fuera posible. Hace unos 2 años estaba recorriendo un museo y me encontré con una pintura que marcó también el inicio de esta idea de estos ciclos de conferencias. Es una pintura que se llama Mujer desnuda leyendo, de un pintor que se llama Armando Reverón, y que a mí me impactó mucho porque, pues, cuando ustedes la puedan ver, es una pintura donde apenas como que se ve la silueta de ella, casi todo está en blanco y se ve un poco la silueta nada más. Y entonces yo pensaba, a propósito y al leer la descripción que hace Armando Reverón, que esa es una antipintura, dice él, porque es una pintura donde la luz hace lo contrario a lo que hace en general en los cuadros. En los cuadros la luz suele permitir que se vean las figuras, pero en este cuadro lo que pasaba con la luz es que ocultaba la figura. Y yo creo que eso es lo que pasa con estas mujeres y hoy en particular con Hannah Arendt, y es que la luz está tan puesta en su obra, en su pensamiento, que por supuesto es magnífico, que es muy difícil verlas a ellas en el fondo como de lo que ellas hicieron. Y por eso la propuesta de este ciclo de conferencias es que podamos, por estas 5 noches que nos encontremos, apagar la luz que está puesta sobre sus obras y poderlas ver a ellas desde su humanidad. Verlas también desde sus dudas, sus amores, sus pasiones, sus temores, sus errores, porque también los cometieron. Entonces, ahora, ¿por qué Hannah Arendt? Primero, porque yo no llegué a Hannah Arendt por su obra filosófica y política, ese no fue el camino que me llevó a ella, sino que empecé leyendo las correspondencias, las cartas que ella se escribió con su mejor amiga de los últimos años, que fue Mary McCarthy, la correspondencia que tiene con Martin Heidegger, la correspondencia que tiene con su maestro de toda la vida, que fue Karl Jaspers, con Walter Benjamin, y esas correspondencias me hicieron darme cuenta de una cosa que diré con mucha humildad, pero también con osadía, y es que las cartas me permitieron darme cuenta que había cosas que nos unían, guardando las proporciones de la grandeza de Hannah Arendt y de todas estas mujeres. Había cosas en las que yo me encontraba con ellas, en sus preguntas, en su forma de vincularse con otros. Y además descubrí que Hannah Arendt tuvo una amiga a la que ella llamaba su amiga esencial, que fue Rachel Barnaghen, que era una judía que había vivido como 100 años antes de ella. Y me consoló y me dije, bueno, entonces yo no estoy tan loca por sentir que Hannah Arendt es amiga mía, porque Hannah sentía que era amiga de una mujer que había vivido hacía 100 años, pero con la que también se encontraba y se reconciliaba. Y además es una amistad muy bonita la que uno puede establecer con estas pensadoras, porque ellas permanecen y uno cambia. Entonces siempre puedes revisitarlas y siempre puedes volverlas a leer desde otro lugar completamente diferente y te van a responder y te van a decir cosas muy distintas. Entonces la base de esta conferencia parte primero de 2 biografías que trabajé, esta que es la que hizo Laura Adler, que es mi favorita, y otra que se suele trabajar más, que es la hizo Aloha Prince, que es la filosofía o el amor al mundo. Ambas, y las correspondencias, como les decía, y este libro de poemas que escribió Hannah Arendt, que para mí fue un encuentro y una sorpresa porque no sabía que escribía poesía, y fue a leer la biografía que me encontré con esto y me sorprendió mucho. Entonces, ese encuentro se da de un lado con una pensadora que, como yo enunciaba en la invitación, pues es una pensadora del tiempo caótico. A Hannah Arendt le tocó vivir el siglo XX con todas las cosas que sucedieron en el siglo XX, le tocó ese periodo entre guerras, ¿no? Ella vive toda su infancia posterior a la Primera Guerra Mundial y después le toca vivir la Segunda Guerra Mundial con la experiencia del exilio en Estados Unidos, en Francia, donde estuvo primero. Entonces,
me impresiona mucho de Hannah Arendt este esfuerzo que ella hace desde su obra para tratar de comprender las causas de eso que le pasó al mundo durante el siglo XX, pero además para intentar formular unas leyes morales compartidas entre todos que explicaran eso que había pasado, pero además poner de presente una cosa que era difícil de decir en esa época y aún lo sigue siendo, y es decir, los asuntos humanos son muy frágiles y en cualquier momento nosotros que consideramos, por ejemplo, que somos buenos, podemos llegar a cometer errores tan graves como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso la hace una pensadora además muy valiosa para comprender no solo ese momento que fue el siglo XX, sino para comprender el mundo caótico en el que todavía vivimos. Y además esta fue una mujer que estuvo siempre entre intentar conciliar su vida personal y su vida pública, que yo creo que esa es una experiencia que en general hace parte también de una cotidianidad de las mujeres, ¿sí? Cómo conciliamos ambas cosas, cómo conciliar, por ejemplo, la idea de tener una familia, de tener hijos, de tener un matrimonio, pero también de tener una vida pública, de hacer cosas, de tener un trabajo. Y ella estuvo siempre entre esas dos cosas y aprenderemos mucho de cómo logró conciliar ambos mundos. Además, pues ella era alemana de nacimiento, pero era judía. Entonces estaba también entre esas dos posiciones muy complicadas además para la Segunda Guerra Mundial. Y además nunca se quiso definir como filósofa y tampoco se quiso definir como política. Entonces se suele decir que Hannah Arendt es una filósofa política, pero no fue ella quien lo dijo, porque a ella en general no le gustaba que la definieran en ninguno de los dos campos. Entonces también estuvo entre esas dos cosas. Y eso tiene que ver con el título que seleccioné para esta conferencia, que es "Solo es verdadero aquello a lo que hemos podido ser fieles hasta el final". Ese es un fragmento, una frase que ella dijo en el funeral de Karl Jaspers. Y la retomé de allí porque, por supuesto, que la frase podía interpretarse como, no, es que hay que permanecer en las cosas, no hay que cambiar. Pero no, en ella esto no tiene ese significado como de la obstinación con las cosas, sino más bien de qué es lo que sobrevive, qué es lo que permanece cuando uno cambia. Y eso es el asunto. ¿Qué es lo que va a permanecer en Hannah Arendt? Lo que va a permanecer primero es un anhelo siempre de soledad. Por eso también está en ese entre. Ella amaba a sus amigos. Dirá más adelante, lo veremos, que su patria son sus amigos. Tuvo grandes amores en su vida. Fue una mujer que tuvo una vida muy pública en términos de sus conferencias, de su vida como profesora, pero siempre tuvo la necesidad de resguardar un espacio para ella, un espacio de soledad. Por otro lado, otra cosa que permanece en ella es su búsqueda de la verdad. Y por esa búsqueda de la verdad pagará los precios más altos que ustedes se puedan imaginar. Porque cuando ella creía en algo, profundamente lo defendía si le costara lo que le costara. Y también una lealtad y una convicción de que pensar puede cambiar el mundo. Y de que de hecho es pensar lo que nos evita incurrir en errores, que de hecho lo que ella va a llamar después el mal es el renunciar a la posibilidad tan humana de pensar. Y el deseo de comprender, eso es lo que permanece en ella. En ese deseo de comprender, pues hay un intento, un esfuerzo por hacer una construcción de una identidad propia, y ella dirá, uno es su vida. ¿Y qué es su vida? Sus amistades, sus amores, sus maestros. Eso fue la vida que ella construyó, ese compromiso con la verdad también. Y entonces, después de este preámbulo, quisiera contarles la historia que he podido como rastrear y armar de esta pensadora que es Hannah Arendt. Hannah Arendt, pues como les decía ahora, es una pensadora política, filósofa, nacida en Alemania, en Hannover. Tenía su familia que era judía. Nació el 14 de octubre de 1906. Hace poquito nosotros incluso desde la biblioteca hicimos como un pequeño homenaje
por su cumpleaños y fue hija de dos personas muy particulares, porque ellos eran judíos, pero nunca se vivieron o de alguna forma se comportaron de acuerdo a ese ser judíos. Entonces eran judíos no religiosos, eran lo que se llamaba los judíos asimilados. Entonces esa creencia de ser judía no le vino de los padres, le vino fue del abuelo. Y también estará entre esas dos cosas, por eso ella tampoco se reconocía como judía plenamente, porque los papás nunca vivieron de esa manera, estaban más interesados en el ámbito político, estaban más interesados en el ámbito intelectual, tenían una gran biblioteca en casa. Y de Hannah Arendt tenemos además una ventaja que seguramente no se tendrá con muchos otros pensadores, y es que tenemos muchos testimonios de su vida, empezando porque su mamá era muy juiciosa y estaba muy comprometida con su maternidad. Entonces la mamá de Hannah Arendt, Marta llevaba un diario como lo que llamamos los diarios de bebé, donde podemos tener como un registro de cuáles fueron las primeras palabras, los primeros amigos, los primeros intereses. Entonces es un testimonio muy temprano que se tiene de muy pocos pensadores, eso ya es un privilegio. Pero además tenemos todos los testimonios que se han recopilado de sus amigos cercanos, las múltiples biografías que se han escrito, hay mucho material para acercarse a ella. No pasa así con otras de las mujeres que vamos a abordar y que hemos tenido como que buscar información de otra forma. Pero también tiene que ver con que le ha causado mucha inquietud al mundo cómo es que esa mujer se convirtió en esa mujer. Entonces también por eso existe mucho material para volver. Nace en un hogar que es un hogar matriarcal en general, donde su mamá, su abuela tenían un poco como el control de la vida práctica de la casa, pero es del padre de donde le viene la influencia para su desarrollo intelectual. Es en la biblioteca del padre donde ella lee a Kant, lee a San Agustín, lee a Nietzsche, lee a Kierkegaard por primera vez. Y el padre tiene una condición médica además que es muy impactante en la historia, porque el padre tiene sífilis y entonces pues tiene que tener todos los cuidados a causa de la enfermedad y vive mucho tiempo encerrado, muere muy temprano en la vida de Hannah Arendt, y eso también para ella es muy impactante, pero hace también que ellos tres, papá, mamá e hija, fueran como un círculo, fueran lo más cercano que había y de alguna forma estaban como aislados del resto del mundo. A los 7 años muere el padre y ese mismo año muere el otro referente masculino importante que era su abuelo. Los pierde a ambos a la misma edad y la mamá se vuelve el centro de la vida de ella y lo será hasta su muerte. De hecho, ella siempre va a tener como ese conflicto para conciliar el amor por su madre y el amor por sus parejas. Esa es otra cosa que es muy fascinante en ella, porque siempre le va a causar dificultades. Y hace sus estudios de filosofía, además con 3 maestros que no eran cualquiera. Empieza en Marburgo con su primer maestro, que fue Martin Heidegger, de eso ya hablaremos porque merece una mención especial. En Friburgo después con Husserl, y después estudia en Heidelberg con Karl Jaspers, que va a ser al final pues su maestro más duradero y que se convierte después además en una amistad muy importante para ella. Pero miren, ella de por sí no tenía cualquier maestro, no estudió con cualquiera. Eso ya nos dice un poco de la talla de intelectual de la que estamos hablando ahora. Una pensadora además que tiene que huir de la persecución nazi, estuvo primero en Berlín, luego tuvo que huir a París y luego finalmente llegó a los Estados Unidos, en donde muere en 1975. Esto es como un esbozo muy rápido de una vida. Digamos que siempre tener este tipo de conferencias a mí me parece muy retador, porque es como resumo una vida tan maravillosa y tan compleja en una hora. Entonces ese es como el reto, y siempre la invitación a que cada uno pues se acerque a ella, a sus obras, a sus biografías, porque hay mucha riqueza que seguramente se me perderá por el camino. Entonces, bueno, más allá como de los datos biográficos, me gustaría hablar de esos primeros referentes de ella. Vamos a empezar por esos primeros referentes, que eran formas de lucha, que tenían una búsqueda de sí mismos muy importante,
y tenían unas formas muy particulares de relacionarse con otros. Entonces aquí es cuando yo les digo, es como cuando a un amigo le presenta a uno otro amigo y uno se vuelve muy amigo de ese amigo. Entonces por Hannah Arendt yo conocí, ya les mencioné, a Rachel Barnaghen y conoceré también a Rosa Luxemburgo. Fue mi camino a Rosa, porque la mamá de Hannah Arendt amaba mucho a Rosa, la admiraba mucho, iba mucho a las charlas, a las conversaciones que daba Rosa Luxemburgo. Entonces, Rosa se volvió también un referente muy importante para Hannah Arendt, y eso ya nos va diciendo también, miren el referente, es un espíritu de lucha, una defensa de las convicciones hasta dar la vida por ellas. Para Hannah Arendt, Rosa era la encarnación del coraje hecho mujer, así lo dice ella en su diario filosófico. En esos primeros años, Hannah empieza a mostrar además como ese espíritu de concentración, esa necesidad de resguardarse, de estar sola, y tiene su encuentro con la poesía. Porque además, y los diarios nos permiten ver eso, vivía muy angustiada y con un sentimiento de no pertenecer al mundo. Ella siempre sentía que no había un lugar para ella, que no había como con quién conversar. Y todo eso, y una exigencia además muy fuerte sobre sí misma, la lleva a la poesía como una búsqueda de encontrar sentidos y de encontrar lugares en donde asir la vida. Y empieza a escribir desde muy joven poesía. Y ahí es donde yo me encuentro con esta sorpresa que les recomiendo mucho, que es una recopilación de poemas que ella nunca pensó, yo creo, no sé qué pensaría Hannah Arendt si supiera que esto ahora está publicado, porque ella siempre lo escribió como muy para sí misma. Incluso hay cosas que se recopilan de pedacitos de servilletas, de cosas que escribía en las solapas de los libros, de cosas que escribía, no sé, en un recibo, en un papel por allí que encontraba. Y ahora pues se ponen en esta poesía completa de Hannah Arendt, y es un tesoro. Es un tesoro que vale la pena explorar, porque además la acompañó durante toda su vida, entonces uno puede rastrear también los momentos de la vida de Hannah Arendt a partir de la poesía. Toda la curiosidad intelectual que la hace también muy singular desde muy pequeña, y que la lleva también a relacionarse con personas muy particulares. Si ya dijimos quiénes eran los maestros de Hannah Arendt, pues los amigos de Hannah Arendt tampoco eran menos, también eran el círculo de amigos. Y eso también lo podemos encontrar en sus diarios, en las correspondencias. Otra riqueza que tenemos con Hannah Arendt es la correspondencia tan amplia que tiene, y las cartas que ya dicen mucho de cómo era ser amigo de Hannah Arendt, quién era ella como amiga, porque son cartas donde ella habla de todo. Por ejemplo, uno puede rastrear mucho de la historia de la posguerra de Estados Unidos a partir de esas cartas, porque ella habla con Mary McCarthy del macartismo, habla de toda esa cacería de brujas que vino después de la Segunda Guerra. Bueno, uno puede, porque realmente no eran cartas que uno dijera, no, solamente están chismeando, aunque también, y están otras donde podemos aprender mucho del panorama político del mundo a partir de ellas, de la filosofía, de cómo ella lo veía todo. Pero siempre va a tener como esta inquietud de no tener lugar. Y de hecho hay una anécdota muy bella con una amiga que será amiga toda la vida, que es Ann Mendelssohn, donde ella la llamaba frecuentemente y le preguntaba como, hola, soy Hannah Arendt, ¿me recuerdas? ¿Sabes quién soy? Porque le costaba mucho como asirse en eso, y entonces siempre tenía que buscar como una confirmación, como de que seguía existiendo en el mundo en la medida de que existía para otros también. Decíamos ese deseo de comprender, esa inquietud intelectual, y luego aparece este grupo de amigos con el que empieza a tener ciertas conversaciones y a leer otras cosas, y que ya se sentían como intelectuales. Esto es sus amistades de adolescencia previos a la Segunda Guerra Mundial, donde se reunían a pensar, a intentar reconstruir el mundo después de la Primera Guerra, y ellos se veían a sí mismos como intelectuales, y además se planteaban preguntas que siguen siendo preguntas nuestras y que yo creo que hay que reiterar sobre ellas, y es realmente cómo se puede imaginar un mundo donde podamos vivir todos juntos, cómo construir ese mundo donde podamos vivir todos juntos. Y ese grupo de amigos eran nada más y nada menos que Walter Benjamin,
Hans Jonas, que son grandes intelectuales del mundo judío, Gershon Scholem también, Kurt Blumenfeld, todos ellos son después figuras muy referentes de la fundación de este tema que también necesitamos comprender ahora, que es toda la fundación del Estado de Israel. Entonces, ellos después se convirtieron en líderes sionistas muy, muy importantes. Y esos amigos se convirtieron en su patria, dice ella. Era el lugar donde ella encontraba la serenidad, donde encontraba ese sentido de pertenencia, pero además que siempre ponían en entredicho esa sensación de estar entre ser judía y ser alemana. Muchos de ellos se reconocían como judíos y lo defendieron hasta el último día, y ella tuvo que incluso perder amistades muy importantes por no afirmar ciertas cosas del mundo judío, pero también con el hecho de ser alemana. Y entonces también, pues ella decía, es que Alemania es Goethe. Si Goethe es Alemania, yo soy alemana, pero porque me uno a Goethe, más allá como de un territorio. Soy alemana porque soy hermana de Goethe, quiero sentirme hermana de Goethe, de Kafka. Entonces también ese entre es muy interesante. Y aquí viene un momento, ella está estudiando y va a la universidad y se encuentra con Martin Heidegger, que va a ser su primer maestro, que va a ser además el amor que la va a acompañar toda la vida, pero es un amor que cambia mucho. ¿Sí? Eso hay que también leerlo con mucho cuidado. La correspondencia entre ambos está, y uno puede en esa correspondencia ver cómo surge el amor. De hecho, las primeras cartas se llamaron La mirada, se llama ese capítulo. Y después también cómo va eso transformándose en otra cosa, todo el declive que viene en la Segunda Guerra Mundial de esa relación. Entonces, Heidegger va a ser ese primer gran maestro. Hannah Arendt va a tener 3 grandes amores en su vida, o 3 hombres, digamos, que vale la pena mencionar en su vida, que es Heidegger, luego viene Gunther Stern, que luego se llamó Gunther Anders, él es un escritor con el que se casó, y su segundo esposo, que es Heinrich Blockner. Esos son como los 3 hombres, digamos, más importantes, no los únicos, pero los más importantes para mencionar en la vida de ella. Y ellos 3 marcan una transformación importante en la forma en la que Hannah Arendt también ama, ¿no? Y se vincula en términos del amor con otros. Entonces, empezando por Martin Heidegger, pues ella llega con toda esta inquietud intelectual, con todas estas preguntas, y se encuentra con un maestro que es fascinante y que de hecho lo llaman el mago, le dicen los estudiantes de la universidad, porque él es fascinante en todo el sentido de la palabra. Las clases de él siempre están llenas, o sea, él tienen que ponerle auditorios gigantes porque todo el mundo quiere ver clase con Martin Heidegger. Y ella está también asombrada, pero ella tiene una cosa en particular, y es que ella está asombrada, pero no está desarmada. Es decir, ella también ha estudiado cosas, y eso le permite entrar en una conversación en otro nivel, diferente al que de pronto otros compañeros podían establecer con un hombre como Heidegger. Y de él aprende una lección muy importante, que es que no existe una separación entre pensar y vivir. Uno tiene que vivir en consecuencia con aquello que piensa. Esa será como la primera lección importante que recibirá de Heidegger. Y además Heidegger tiene una cosa muy bella, y es esta invitación que le hace siempre a apoderarse de su juventud, apoderarse como de su feminidad. Y ella, antes de eso, pues venía con muchos temores, con todo esto que les decía, una dificultad de pertenencia, de encontrar un lugar, y encuentra en Heidegger ese lugar para pensar, un lugar donde ella dice, bueno, puedo ser filósofa, este puede ser mi lugar en el mundo. Y de hecho la primera carta, las cartas, la correspondencia de ellos, que se conserva en mayor medida, son las cartas que Heidegger le dirige a ella. ¿Por qué? Porque ella las conservó con mucho cuidado. En cambio, las cartas que Hannah le dirige a Heidegger no están, porque Heidegger sí, pues Heidegger era un hombre casado, entonces pues tenía como la cosa de tener que esconder o de destruir las cartas. Entonces se conserva muy poco de lo que ella le escribió a él. Pero hay un escrito que es muy importante que ella le manda a Heidegger, se llama Sombras, y es un escrito que hace en tercera persona, como si estuviera hablando de otra persona, donde le dice todos los temores que tiene, cómo se siente. Es un texto que es maravilloso, pero como su nombre lo indica, es muy sombrío, muy pesimista, es muy oscuro. Y Heidegger lee eso y lo que le dice es, atrévase,
inténtelo, apodérese de su juventud, piense, solamente como en el camino del pensar va a encontrar como las respuestas a todo eso que la angustia. Entonces Hannah no es solamente una estudiante muy atenta de Heidegger, sino que es una interlocutora muy válida para él. Y de hecho Heidegger después llegará a decir que nadie lo entiende como ella lo entiende. Ella le aporta toda la fuerza para que él escriba su gran obra, o el texto tal vez más conocido de él, que es Ser y Tiempo. Ella es la primera lectora de Ser y Tiempo, es la primera comentarista de Ser y Tiempo, es la correctora también de estilo, de conceptos, es con quien él conversa eso. Ahí hay una cosa que ya lo iremos viendo de por qué ocurre también la separación entre ellos dos. Pues Heidegger realmente nunca reconoce el aporte que le hace Hannah Arendt a esa obra. Nunca lo reconoce. Es una obra que inicialmente está dedicada a Husserl, al maestro de Heidegger, pero que después, cuando Heidegger se hace nazi, borra la dedicatoria a Husserl, porque Husserl era judío. Entonces, ese libro pues tiene como esa curiosidad, ¿no? Pero en realidad fue revisado por ella. Y también él, no vamos a decir que solo ella, él también le dio mucha confianza en sí misma, y también le dio como toda la angustia del amor, ¿no? Heidegger es ambas cosas, es aquel que le da la seguridad para pensar, pero también el que le da toda la angustia de la inseguridad, del no saber cómo, en qué lugar está uno parado, ¿no? En un amor, en una relación. Entonces Hannah en este punto depende completamente de su maestro, y él le dice todo el tiempo: quiero que seas tú, quiero que te encuentres a ti misma, quiero que encuentres tu forma de pensar, pero ella de alguna manera tiene un vínculo de dependencia que le impide como desarrollarse plenamente en ese vínculo. Y de alguna forma lo que uno puede pensar es que falta allí como un diálogo intermedio entre ambas cosas. De algún lado pues está como esas expectativas, ¿no?, que se depositan en el otro, y que en el caso además cuando uno es maestro-alumno, pues esas expectativas también hacen como muy complicado situarse en un lugar de igualdad. Y sin ese espacio, sin ese lugar intermedio en donde somos iguales, pues realmente un amor carece de horizontes. Y eso es también lo que le pasa a este. Entonces vemos un momento de separación entre ellos dos, donde ella, eso viene como en declive, pero la gota que derrama el vaso es que él se va como 2-3 meses a la montaña a estudiar. Él hacía eso y pues se desaparecía, y incluso se va con la montaña mágica de Thomas Mann, que Hannah le regala, se lo lleva y desaparece por 2-3 meses. Y Hannah no sabe nada de él. Y entonces cuando él vuelve, Hannah le dice: lo siento, pero no puedo sostener un vínculo de esta manera. Lo pueden leer más bonito en las cartas, yo lo voy a hacer un parafraseo, pero sí, a grandes rasgos le dice: realmente no podemos sostener esto, y además soy yo quien está haciendo todo en esta relación. Soy yo quien se mueve a verte, a escondidas, me toca aquí como hacer un montón de cosas. Eso con los trenes, tenían que cuadrar muchas cosas para poderse ver, y él realmente no hacía como mayor esfuerzo. Entonces ella ya llega a un punto que dice: no, hasta aquí llegamos, y se da ese momento de separación. Es un momento donde uno dice: bueno, los grandes hombres, como también fue Heidegger, tienen grandes errores. Y este es un momento donde uno dice: bueno, Heidegger no es un ejemplo de cómo vivir una ruptura. No lo es. Las cartas que sobrevienen a ese momento son cartas donde le dice: bueno, vete, igual ni te necesito. Tú antes me distraes, ahora que tú no estés voy a poder estudiar más concentradamente, mucho mejor. Y son cartas muy duras, muy, muy duras, donde uno dice, o sea, uno que le tiene cierto cariño a Heidegger es como: Dios, este hombre. Pero decíamos, eso también tienen los grandes hombres, y también esto nos permite como aterrizarlos, ¿no?, en su complejidad. Ya después de eso incluso él la vuelve a buscar. Va donde ella está, ella se va a estudiar con Husserl un rato y después se va a estudiar con Karl Jasper. Él la busca un poco durante ese tiempo, y hay alguna correspondencia, algunas cartas, sobre todo pues lo que conservamos de él. Y viene todo el ascenso del nazismo, y en ese ascenso del nazismo Heidegger empieza a mostrar ciertos gestos de simpatía por los nazis, y empieza a dar unos discursos y a escribir unos textos como ambiguos. O sea, realmente él nunca dijo de frente pues su postura, pero los textos son ambiguos.
y dejan como ver que estaba allí como coqueteando un poco con los nazis. Y muchos profesores judíos empiezan a ser expulsados de las universidades, entre esos Husserl. Ahí ya Hannah muestra un carácter de su lealtad también por sus maestros. Hannah nunca dejará de preocuparse por el destino de Husserl, nunca. Muy diferente a la actitud de Heidegger, que incluso le debía más. Heidegger, por ejemplo, empieza a tener cierto rango en la universidad y lo que hace allí es sacar a Husserl, pues no lo saca como tan de frente, pero por ejemplo le quita el apartamento donde él vivía, empieza a quitarle como cátedras, cosas así, hasta que termina saliendo y asume la rectoría de la Universidad de Friburgo, asume la rectoría y bajo la rectoría de Heidegger pues tiene realmente, digamos que gestos ya muy claros como de rechazo a los judíos, como les decía, borra la dedicatoria que había hecho inicialmente en Ser y Tiempo para Husserl y da un discurso que de nuevo es un discurso bastante ambiguo, pero que empieza a hablar de la grandeza de Alemania, de la grandeza de esta raza en particular de los alemanes, y entonces allí ya hay como cosas mucho más claras que más problemáticas. Estoy teniendo un problema con mis notas, pero vamos a intentar hacerlo de esta manera. Listo, esta separación con Heidegger la lleva a ella a otras amistades distintas, incluso hay testimonios muy importantes de personas que la conocieron en esta época y que dicen, ¿no? Hablan como de la calidad de persona que era, también de ese carácter reservado que tenía. Entonces Hannah era de las personas, por ejemplo, que le gustaba mucho organizar cenas en su casa y los invitaba a todos, pero ella estaba como en un rinconcito, como observándolos, o sea, disfrutaba como esa dinámica de la soledad, pero también del encuentro con otros, siempre como en esos dos polos. Y viene ese encuentro con el maestro que la acompañará durante más tiempo, que es Karl Jaspers. Y de Karl Jaspers pues tenemos varias cosas interesantes. Primero, él es quien le dirige su trabajo de grado, su tesis, decimos, que ella llamó El concepto de amor en San Agustín. Y allí ya hay una marca de Hannah que este es un texto, yo no lo he revisado con detalle, pero es un texto que decimos que es muy importante para saber cuál es el concepto de amor en Hannah Arendt y cómo ella lo entiende, pero no tanto en San Agustín. Y esa es siempre la crítica que le va a hacer Jaspers. Jaspers siempre va a decir, es que tú usaste a San Agustín para decir lo que tú querías decir. Y le pelea mucho por eso, y ella lo defiende, y al final pues incluso las personas que son estudiosos de San Agustín dicen, esta no es una gran obra para comprender a San Agustín, pero sí nos dice mucho del carácter de Hannah Arendt, de su defensa también de eso, en lo que ella creía mucho y que lo defendía. Entonces Jaspers siempre será ese maestro con el cual dialogar, pero también con el cual ser crítico, y Jaspers siempre fue muy crítico, fue el primer crítico de ella permanentemente. Y allí entonces vemos una cosa que es, por eso yo les decía, la vida de las personas es muy compleja. Después de esa relación con Heidegger, ella intenta como vincularse con otras personas, pero se vincula de una manera como muy reservada, como que siempre tiene miedo de una entrega total, porque siempre tiene miedo de que en esa entrega total ella se vuelva a perder, o que pierda esa independencia que ha ganado después de que se ha separado de Heidegger. Entonces los siguientes amores son un poco eso, ¿no? Por eso decimos, no, son menores en el sentido de que ella realmente no está como en un disfrute o en un goce del amor desde una total entrega. Y de hecho tiene un fragmento que les voy a compartir de una carta que él le da a su segundo esposo, y dice, observando el amor de otros que me creían fría, yo siempre pensaba, ¿sabes acaso lo peligroso que es esto? Lo peligroso que sería para mí. Eso era lo que significaba el amor para ella en esos momentos. Algo que es peligroso, en lo cual uno se puede perder a sí mismo, o puede perder su espacio o su soledad. Y en ese tránsito se encuentra, bueno, no se encuentra, ella era compañera de clase de Günther Stern, y Günther es de esos momentos donde uno dice, Hannah Arendt también en sus contradicciones era muy grande, porque
este personaje, este primer esposo, es como un tránsito, es como un amor que ella quiere sentir de verdad con todas las fuerzas de su corazón, pero también en un intento por olvidar la historia con Heidegger y pasar a otra cosa. Entonces se compromete con él, un antiguo compañero de curso. Ella, en cambio, para él es el gran amor de la vida, y en eso hay una cosa que es muy, muy propia del amor, ¿no? Es el lugar o la dificultad más bien que hay para encontrar el sitio donde ambos amemos en la misma medida. Entonces, en este caso es Gunther el que está perdidamente enamorado de ella y lo dirá hasta el fin de sus días, e incluso ellos se volverán a encontrar más adelante y él demostrará el amor que siente aún por ella, pero en cambio ella no está en ese punto con él. Entonces ambos son pensadores muy importantes, tienen conversaciones muy importantes juntos, cosas fundamentales de la obra de Hannah Arendt son resultado de la conversación que tiene con él, pero ella hace lo que Heidegger hizo con ella. Nunca hay un reconocimiento en la obra de Hannah Arendt por esto que hizo Günther Stehr por ella. No son perfectos, no lo son grandes también en sus errores y en sus equivocaciones. Y además es que esta relación le tocó un momento muy complicado de la historia, porque ya fue el momento en el que estalla el terror nazi, que empieza con ese evento que se conoció como el incendio del Reichstag, y en ese momento del terror, pues Günther se va a París inicialmente, se va solo. Hannah se queda en Alemania, y se queda en Alemania con una convicción muy clara, y es que a ella le parece que si están siendo atacados como judíos, hay que defenderse como judíos. Ella, que nunca se ha reconocido como judía propiamente dicha, recuerda además una lección muy importante que le dio su mamá cuando era niña, y es que alguna vez en una clase un profesor le hace un comentario antisemita y ella se levanta y se va, y obviamente llaman a la mamá al colegio, y la mamá dice, o sea, ella va y la defiende y la respalda, le dice, eso es lo que ella tiene que hacer. Si nos atacan como judíos, nos defendemos como judíos. Y esa es una cosa que ella también es de lo que permanece en la historia de Hannah Arendt. Y en este momento ya decide quedarse, Günther se va, la relación ya está bastante resquebrajada, entonces ella tampoco es que oponga mucha resistencia realmente a que él se vaya. Él se va, ella se queda, y se queda ¿a qué? Se queda a empezar a recopilar muchas evidencias, artículos, propaganda, que demostraba que había un movimiento antisemita que se estaba consolidando y se estaba volviendo muy fuerte en Alemania. Ella recopila todo eso y lo mandaba al extranjero. Entonces en eso fue muy, muy valiosa. Ya llegó un momento también en que eso se hace insostenible y ella también decide exiliarse, además porque está empezando a sufrir también la persecución, ya no está pudiendo hacer eso de manera como tan clandestina. Entonces le toca exiliarse también y se va para Francia. Y en Francia es un momento de ser periodista sobre todo, pero es un momento de exilio que es muy duro en la vida de ella y en general de las personas que tuvieron que exiliarse, y es toda la pobreza, toda la pérdida de la identidad propia, es el hecho de que yo en Alemania pues tenía un título, tenía una familia, tenía una historia, tenía unos amigos, y ahora aquí ya no soy nada. Además que tuvieron que exiliarse muchas veces incluso sin sus certificados de estudio. Entonces era muy difícil además conseguir un trabajo que les permitiera seguir trabajando en universidades, escribir. Era volver a hacerse una historia, como comenzar de nuevo absolutamente. Y en ese periodo de exilio se fortalece mucho su amistad con Walter Benjamin. Esos momentos del diario filosófico, de las biografías, son muy conmovedoras, porque ella se encuentra en las noches después de que salen, caminan París, hacen filas para recibir subsidios, intentan conseguir dinero de cualquier lugar, y en la noche, cuando vuelven a esas habitaciones pequeñas que podían alquilar, se reunían ella y Walter Benjamin y Günther Stehr, que ellos se han reunido en París, a leer a Kafka.
y se reúnen y eso les da la fuerza para poderse levantar al otro día, a volver a hacer la fila, a volver a buscar trabajo, a resistir todo lo que esa situación implicaba. Y ella decía que Kafka era su modelo de reflexión intelectual y que además era un hombre que le permitía, que encarnaba la resistencia, que le daba la fuerza para resistir y que le daba además esperanza. Eso para mí resultó muy sorprendente, porque tal vez si uno se acerca a las obras de Kafka uno dice, bueno, pero no me da tanta esperanza, realmente. Pero lo que ella dice, y miren que eso parte como de esa transversalidad de la vida de ella, que era su deseo de comprender lo que pasaba en el mundo. Ella decía, Kafka anticipó lo que iba a pasar. Kafka fue un hombre con la visión suficiente para pensar y para entender también su mundo, que anticipó en sus obras esta crisis, que es la modernidad y que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Kafka le daba fuerza, leía también mucho a Rilke, fue una época de leer muchísima poesía de Rilke, y en Rilke se refugiaron también en esa soledad como del mundo pasajero, ¿no? De esa sensación de que no hay casa, de que todo el tiempo estamos con la maleta hecha porque no podemos como situarnos en este lugar porque no nos sentimos parte de este lugar. Y en esta época ella reivindica todo este papel como judía. Esta es una época en la que ella va a sentirse muy, muy judía y va a pensar el problema del antisemitismo como un problema que es político y no como únicamente un problema como individual, sino que es una cosa que es política, que implica pensarse en la estructura, pero también en esa defensa de lo judío hace una crítica muy importante al sionismo, muy importante. Ella dice, esa no es la solución, esa no es la manera en la que vamos a restaurar o a reconstruir el mundo. Y además tiene un viaje que ella hace a los kibbutz en Palestina, y ese viaje le permite darse cuenta de una cosa que les voy a leer en esta frase, que dice, si vivimos con el lema domina a tu vecino, llegamos naturalmente a un callejón sin salida, dirá ella en esta época. Y además controvertirá esta especie de propaganda que quiso dar el sionismo, como de que Israel, o ese espacio como de Palestina donde se ubicaron, era una tierra sin gente para gente sin tierra. Entonces ella va a Palestina y dicen, espere, esto no estaba vacío, aquí ya había gente, aquí ya vive gente. Entonces, ¿cómo vamos a convivir con estos vecinos que piensan, que viven, que experimentan la vida de otra manera? Y la solución no es haciéndonos a un camino y acabando con aquellos que ya vivían acá porque esto no estaba vacío. Entonces, esa crítica la hará ella desde el comienzo y le va a implicar también pues muchas disputas, muchas rupturas de vínculos importantes con amigos, ¿no? Ya ahorita que les mencionaba, pues sus amigos eran líderes importantes y defensores del sionismo importantes. Con algunos pudo sostener incluso en la diferencia de la amistad, con otros hubo rupturas muy definitivas. En este momento, Gunther decide exiliarse en Estados Unidos y ella decide quedarse. Y ese es el momento en el que se quiebra esa relación. Igual que cuando él se fue a París, ella tampoco le pidió que se quedara, ni tampoco hizo un esfuerzo por irse con él. Realmente lo deja ir. Es un vínculo que ya tiene muy poco que hacer juntos. Y conoce a Heinrich Blockner, que será su segundo esposo, que es un personaje muy interesante porque él es un comunista, es autodidacta, es muy culto, es muy inteligente, pero no tiene como tal títulos, no tiene formación académica como tal. Y con él se encuentran una cosa muy interesante, que es una conversación perpetua. Ellos hablan todo el tiempo, conversan todo el tiempo, discuten todo el tiempo, y entonces el profe Carlos Mario tiene una forma muy bella de definir este amor, y es que este es un amor que es combatiente y que es solidario, dice él. Combatiente incluso entre ellos, porque las cartas, los diarios muestran que ellos empezaban el día tomando café y discutiendo sobre Kant, sobre Aristóteles, sobre filosofía. Entonces realmente es un amor que es muy, muy, muy de eso, de una conversación perpetua todo el tiempo. Y con él vive toda esta época de devoción también
también a Goethe, de volver a Goethe, porque Goethe es la Alemania grande. Goethe es lo que queda de Alemania, de la grandeza. Ese territorio, esa frontera, ella dirá, eso ya no es Alemania, pero Alemania sigue viviendo en Goethe, sigue viviendo en Kafka también. Pues Kafka es checo, pero en esa cercanía también con la cultura alemana. Y empieza ya más fuerte este ascenso del nazismo y empieza la persecución más fuerte, la toma o la invasión a Polonia, y eso marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y allí ya se ven obligados ya a exiliarse. Heidegger se ha vuelto rector de la Universidad de Friburgo y empiezan a vivir una época de persecución mucho más intensa, donde a Heinrich y a Walter Benjamin los llevan a unos campos que no eran campos de concentración como los conoceríamos después, sino que eran unos campos que llamaban de internamiento, que habían en París y en otros países que ya habían sido ocupados por los nazis, y allá los llevaron. Y esa fue una época muy dura para ellos. Hannah todavía estaba libre en un momento en que sueltan a Heinrich y a Walter Benjamin. Ellos aprovechan y se casan de emergencia, y después del matrimonio ahora se los llevan, los separan, y ahora sí a Hannah se la llevan a un campo de internamiento solamente para mujeres, que ella dirá es la época más dura de mi vida, es la única época en la que he pensado en el suicidio. Pero además lo asumen con un coraje y una valentía impresionantes. Forman escuelas dentro del mismo campo para pensar historia, para aprender idiomas, para resistir entre ellas y sobre todo para no dejar que el ánimo decaiga, que era como el desánimo tal vez era el enemigo más fuerte que tenían en ese momento. Y planean junto con otras 200 mujeres la huida de ese campo, y lo logran. Y lo logran además como unas semanas antes de que ese campo sea tomado ahora sí por los nazis y se convierta en un campo de concentración propiamente dicho. Huye a un pueblecillo que se llama Montauban, y en ese pueblecillo pues era un lugar donde estaban llegando los exiliados y las personas que salían de los campos, era un lugar donde ellos llegaban. Y allí se reencuentra en una cosa que es hasta mágica con Heinrich Bloch. Se lo encuentra en una calle, y así lo narra Walter Benjamin y lo narra ella en los diarios, y es como se cruzan en la calle cuando pensaron que seguramente no se iban a volver. Y después de eso se van a Marsella, a esa lucha por intentar subirse a un barco que les permita exiliarse a Estados Unidos, que parecía ser como el único camino, ¿no?, que tenían. En ese momento están en Marsella muy desesperados, y Walter Benjamin toma una decisión, y es: yo no puedo esperar más, no voy a salir de esta manera, me voy a ir por la frontera España-Portugal. Y ahí ocurre uno de esos eventos históricos de la mala suerte, yo creo, del azar, haciendo también sus cosas, y es: Walter Benjamin llega a la frontera, justo ese día la frontera está cerrada, él en medio de la desesperanza se va como a una especie de hostal y se suicida, y al día siguiente abre la frontera. Es de esas cosas de la historia que uno dice, pues, es muy paradójico lo que pasa. Esa muerte de Benjamin es muy dura para Hannah Arendt, y Hannah muestra el carácter que tiene como amiga, porque primero se convierte en la albacea de la obra de Benjamin y la defenderá siempre, y será la encargada de que se publique en Estados Unidos y de que en este momento conozcamos la obra de Walter Benjamin. Él le ha dejado los manuscritos de las tesis sobre la historia, y ella se los aprende de memoria, porque le da mucho miedo que se los quiten los manuscritos y que eso se pierda. Le parece un material demasiado valioso para que se pierda. Se lo aprende de memoria por si se lo quitan. Ella estaba en capacidad de transcribirlo en cualquier momento. Y después de muchas luchas, pues logran llegar a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues tiene todo este momento de intentar establecerse, intentar encontrar un trabajo. Heinrich asume una posición como exiliado, que es la de: no quiero aprender inglés, no me gusta este país, y por tanto no podía como conseguir trabajo, y ella tiene que hacerse cargo de la casa. La mamá de ella también llega en ese momento y tiene que hacerse cargo de los dos y vivir como en ese entre los dos todo el tiempo. Y aparece ya pues durante este periodo el conocimiento de lo que fue Auschwitz. Descubren Auschwitz.
Y eso es una ruptura para ella muy importante porque ella dice, esto es pensar lo impensable. Esto es el mal, absolutamente. Y hay que pensar el mal porque necesitamos saber cómo a alguien le cupo en la cabeza una cosa como ese campo de concentración y los demás campos de concentración. Y empieza a pensar el problema de la culpa. ¿Quién es responsable de eso que pasó? ¿Podemos atribuírselo a una responsabilidad individual o a una responsabilidad colectiva? Ahí habrá muchas preguntas importantes, volverá mucho sobre Kafka para poder entender ese problema, y todos los exiliados estarán en una posición muy complicada y es, listo, se acabó la guerra, volvemos a casa, volvemos a Europa y mejor aún, todavía existe casa, todavía esa sería nuestra casa. Y hay algunos que dirán, no, eso ya no es casa, eso ya no es Alemania, por ejemplo Thomas Mann, y habrá otros que dirán, al contrario, tenemos que volver a reconstruir eso y a pensar eso que pasó. Por ejemplo, Jaspers, él pensaba mucho eso, y Hannah también lo seguía en esa idea. Entonces estaba como esa tentación de volver, y ella vuelve a un viaje para ver también como qué se siente, qué queda de ese país, y allí se reencuentra con muchos amigos. Se reencuentra con Jaspers, del cual hace mucho tiempo no sabía de él, no sabía si estaba vivo o no estaba vivo, porque Jaspers no era judío, pero su esposa sí. Entonces él sufrió la persecución también por ese lado, y se reencuentra con Heidegger. Y ese reencuentro que tuvo, o sea, los diarios muestran como el temor de ella, como de volverse a encontrar con él, qué era lo que iba a sentir ahora por él, con todo lo que había pasado y con el rol además que había ocupado Heidegger. Heidegger estaba recluido en una cabaña, en un bosque, en parte también huyendo de su responsabilidad, porque aunque a él nunca le lograron demostrar nada, porque los discursos eran tan ambiguos que nadie entendía qué era lo que estaba defendiendo realmente, eso un poco lo salvó, pues de todas maneras también cargaba con cierto lastre, ¿no? La gente sabía lo que él había dicho y lo situaba en el lugar también de los nazis. Y eso muestra otro rasgo importante de Hannah Arendt, y es esa fidelidad que ella sentía por sus amigos. Ella, si bien tuvo una posición crítica, muy crítica con Heidegger en esa época, jamás dejó de ser leal a su obra. Siempre la defendió y dijo, aquí hay algo que vale la pena y que hay que defender, y por eso Hannah es la gran traductora de la obra de Heidegger en Estados Unidos, le hizo toda la difusión, toda la divulgación, y lo defendió. De pronto podamos cuestionarlo como persona, pero la filosofía de él es valiosísima para cualquiera. Ese es un rasgo que siempre me gusta destacar mucho de ella, de esa amistad además que siempre sostuvo con Jasper y con la que también fue leal. Ahí tuvo además una dificultad, y es que Jaspers en cambio al final dijo, yo no quiero volver a saber nada de Heidegger. Entonces le tocaba como conciliar ambas cosas allí. Y quiero, ya para que vayamos cerrando, hablarles de un libro. Ella tuvo muchas obras importantes, pero quiero hablarles de una transición que hizo en su pensamiento, que fue antes de la aparición de Auschwitz. Ella publicó Los orígenes del totalitarismo, y allí propuso un concepto que fue el del mal radical. Pero cuando aparece Auschwitz, y además cuando le invitan a que ella sea testigo de un juicio que fue muy importante en esa época, que fue el caso Eichmann, que fue un nazi que encontraron después de que ya se habían acabado los juicios de Nuremberg, él lo encuentran en Argentina, lo devuelven a Jerusalén y lo juzgan. Y entonces a ella le invitan como periodista a seguir ese juicio, y ella lo ve y dice, esperen, además que Eichmann, eso es una cosa que pueden revisar en YouTube porque es un juicio que está grabado, lo tienen en una caja de cristal, como si fuera como un animal o un monstruo, y ella lo ve y lo escucha y dice, pero este señor no tiene nada de monstruoso, de hecho es bastante tonto, es un funcionario, es un burócrata, él lo que sostiene todo el tiempo es, yo solo seguía órdenes, él se encargaba de firmar los pasaportes, él ponía los sellos, entonces él decidía, usted se va para Auschwitz, usted se va para este otro campo, usted va para otro. Entonces él decía, pero yo en estricto sentido no mandé a nadie, yo solo ponía el sello. Y pues sí, efectivamente se podría decir eso, pero era una persona que no tenía capacidad de pensar ni de comprender lo que estaba haciendo. Y ese momento le hace a ella transformar su pensamiento y decir, el mal no es radical,
el mal es banal. De hecho, el mal radica en que usted renuncie a su capacidad de pensar. Eso es el mal, la banalidad. Y fue un mensaje muy duro para todo el mundo. Primero, porque les hizo pensar a todos que pilas, ustedes ahora se sitúan en un lugar de superioridad moral frente a los nazis, pero ¿qué hubiese hecho usted si le dan ese trabajo? Poner sellos. A lo mejor habría hecho lo mismo. Y entonces ese monstruo que ustedes quieren crear podríamos haber sido cada uno de nosotros. Y además, bueno, eso causó mucho malestar porque pues dijeron que ella estaba defendiendo a los nazis, que les estaba quitando responsabilidad, pero además dijo otra cosa importantísima y es que le dio una responsabilidad importante en lo que pasó a los consejos judíos. Dijo, pilas porque los consejos judíos le facilitaron los censos a los nazis. Y entonces así nos encontraron más fácil. Eso fue el acabose. Imagínense a alguien diciendo eso después de que se descubre todo lo que fue el terror nazi. Y eso es lo que es Hannah Arendt. Hannah es una mujer de las verdades incómodas. Es una mujer que defiende la verdad en la que cree a capa y espada y que, claro, podría ser de pronto muy radical en muchas cosas y habrá muchas cosas que pensar y críticamente analizar de lo que ella plantea. Pero lo que no se le puede quitar es la valentía que tenía ella para defender eso en lo que creía. Y que si tenía que costarle amistades, las asumía y pagaba el precio por eso. Y eso es como parte de la fuerza que nos devuelven estas mujeres y que nos devuelve Hannah Arendt en particular esta noche, de el creer en lo que significa el pensar, en vivir una vida que sea tan coherente como sea posible con aquello que uno piensa, también siendo paciente con las propias contradicciones y las propias incoherencias que uno tenga, en asumir también el amor como un vínculo donde uno puede construirse y encontrarse, pero también yo sostengo una cosa y es, Hannah Arendt necesitaba alejarse de Martin Heidegger para ser Hannah Arendt. No habría podido serlo, con todo y lo que le costó el dolor, la angustia, la pérdida, y es un amor que le causará angustia toda la vida, pero que se permite transformarse también en ello, y después también lo que le implica ese amor con Heinrich Blogner, donde ella dice, a la muerte de Blogner, ella dice, me siento como una hoja al viento, he perdido este lugar de la conversación y del encuentro donde yo me situaba. Y esta muerte además tiene, digamos, momentos en que ella misma dice, no sé cómo estar en esta casa, pero tampoco me quiero ir de esta casa, porque esta casa es el lugar que conozco y el lugar donde por fin pude asentar mi vida. Entonces esa es una muerte que le causa a ella muchas dificultades y la devuelve a unas preguntas importantes, unas preguntas que eran sus preguntas iniciales sobre ese quién soy, a qué llamamos vivir, qué es pensar, qué es la casa. Y entonces esos últimos años de su vida escribirá una obra que se conoce como la Vita Contemplativa, que tiene 3 partes. La primera parte es el pensamiento, la segunda es la voluntad y la tercera es el juicio, pero el juicio no lo alcanza a escribir. Ya muere cuando empieza a escribir el juicio. Y en estos textos ella se pregunta qué es lo que hacemos cuando pensamos y por qué no estamos solos cuando pensamos, cómo estamos acompañados cuando pensamos también. Esto es también el carácter de Hannah Arendt. Hannah muere trabajando, muere en la lucha, no es una persona que dice, bueno, ya me pensioné del pensar. No, ella sigue en la lucha hasta el último día, incluso pues el día que ella muere, invita a unos amigos a casa a cenar, como le gustaba hacer, y terminan de cenar y ella se retira a su oficina a tomar café y a fumar y a escribir, y ellos se quedan en la sala. Y cuando pasa mucho tiempo y no saben de ella, ella no vuelve a decir nada ni nada, no sale de allí, ellos van a verla y ella pues ha muerto. Ha muerto escribiendo. Y el papel que se encuentra en su máquina de escribir es el título del juicio. Son los primeros renglones del juicio que no lo alcanza a terminar. Cuando uno se acerca a estos pensadores,
el profe Carlos también lo dice y lo decía hace poco respecto a Kafka precisamente, es como que te empiezan a acompañar y cuando llegas a este momento en que muere, es sentirse un poco solo, aunque uno sabe que iban a morir desde el principio. Aún así es como un pequeño abandono de alguien con el que has estado conversando durante largo tiempo, y ese es el efecto que a mí me produce este momento de la muerte de Hannah Arendt, pero además que me hace admirarla mucho por la forma en la que se vinculó, por la lealtad, por la amistad que tuvo. No puede como recuperar todas las correspondencias y decir, yo hubiese querido ser amiga de Hannah Arendt, ¿no? Que alguien me escribiera estas cartas, que respondiera con esta delicadeza a mis preguntas, y también incluso ser el amor, ¿no? de Hannah. Hannah fue una mujer que yo allí planteé una cosa que podría ser de pronto muy controversial, pero yo creo que Hannah fue una mujer que siempre estuvo por encima de sus amores en muchas cosas. De pronto no Heidegger en términos como de lo filosófico, pero por ejemplo con Blochner sí. Blochner le costaba mucho escribir y ella intentaba, y se nota mucho en las correspondencias, como disminuir lo que ella hacía para que él no se viera o no se sintiera mal. Y eso también es ella, y también es su conciliación entre su vida pública y su vida privada. Y es una mujer que tomó la decisión del matrimonio y que intentó conciliar también su vida con el matrimonio. Entonces todo el tiempo en ese entre nos da lecciones muy importantes, no solamente a las mujeres. Creo que para las mujeres nos da un referente, nos dice que es posible también vivir de otra manera, que no es necesario renunciar, por ejemplo, a los proyectos personales por el amor o por un proyecto de vida o de familia, sino que ambas cosas se pueden encontrar cuando uno se encuentra con un compañero que le permite también pensar y que lo defiende a uno también. Porque cuando salió Imán en Jerusalén, el mundo se le vino encima a Hannah Arendt. La cantidad de cartas, de correspondencias, de gente insultándola de todas partes del mundo, y Blochner fue ese amor combativo y solidario, que se sostuvo con ella, que la defendió donde fuera, incluso de pronto sin estar totalmente de acuerdo con lo que ella había planteado allí. Y quería como compartir con ustedes una poesía de ella para cerrar este apartado, siempre con la invitación a que si lo pueden encontrar lo hagan, porque de verdad que vale mucho la pena, pero que también dice de quién era Hannah Arendt, y aquí pues desde algo tan íntimo como fue su poesía. No soy el cabo sino un pequeño punto, no mayor que el punto negro que ahí sobre el papel alardea de ser comienzo del cuadrado. Si quiero expandirme mucho, comienzo a emborronarlo todo, comienzo a hechizar el entorno con bolígrafo y pluma, con lápiz y tinta. Pero no soy el cabo sino un pequeño punto, un punto que ni siquiera está bien hecho, como aquel que en los papeles alardea de ser comienzo de cuadrados. Les agradezco mucho su escucha.